Un saludo cordial en esta hora. Bendigo tu vida, tú que estás ahí, estás atento para escuchar la voz de Dios en esta hora. Somos un canal de bendición, un canal donde la presencia de Dios se mueve a través de las ondas sonoras y alcanza tu vida donde quiera que estés. En esta hora compartiré una palabra de parte de Dios para ti que estás ahí atento, para escuchar la voz de Dios, para oír la expresión de Dios en esta hora. Quiero decirte, mi amigo, mi amado hermano, que este es un momento especial porque estás en la presencia de Dios. Y el Señor está hablando en este tiempo y siempre ha hablado a su pueblo y a todo el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las naciones, a la iglesia. Amén. Hechos capítulo 12, del 1 en adelante, hay una historia allí sobre un pueblo y unos hombres llamados por Dios para extender el Evangelio de Cristo. Y habla la historia verídica y real de un hombre llamado Pedro, el cual estaba siendo perseguido por un rey llamado Herodes Agripa. Este rey era de un linaje de reyes muy usado para hacer el mal. Él era nieto de Herodes el Grande, el cual el adversario, el enemigo, usó para cometer muchos atropellos contra el pueblo. Y una vez más estaba mostrando su esencia y estaba mostrando su linaje aquí a través de su nieto. Este hombre estaba persiguiendo a los que anunciaban el Evangelio de Cristo. Y sabes, ya había matado a espada, había mandado matar a espada a el apóstol Santiago, hermano de Juan, compañero de Pedro. Y a Pedro, como este rey vio que al pueblo le gustó tanto que hubiera matado a Santiago, entonces mandó a aprisionar a Pedro y lo metió a la cárcel para sacarlo al otro día y que fuera juzgado por el pueblo de Israel. ¿Sabes? El pueblo de Israel había aprendido desde niño, desde su niñez, la ley de Moisés era enseñada y tenían que aprenderse de memoria la ley de Moisés, el Pentateuco, o sea, la Biblia que existía en ese tiempo, los 5 libros de la ley, los 5 libros del Pentateuco. Ellos se lo tenían que aprender y a los 12 años los israelitas tenían que haberse aprendido ya todos los libros de memoria. Y a los 12 años hacían una ceremonia donde ellos pasaban a ser, y creo que esto todavía existe en el pueblo de Israel, ellos pasan a ser ciudadanos, pero la ley de Moisés tiene que habérsela aprendido a los 12 años. O sea que este pueblo no era ignorante de la ley. Ellos sabían lo que allí se decía. Sin embargo, estaban tratando de matar y matando, sabiendo que la ley prohibía matar. Y así el pueblo religioso, aunque conoce la palabra de Dios, siempre está infringiendo
la ley y escudándose en muchas cosas para hacer, según ellos, lo que Dios quiere, pero no es así. Entonces miramos a un Pedro perseguido y lo colocaron prisionero, lo colocaron allí muy custodiado. 16 soldados custodiaban a Pedro y lo ataron con cadenas para que no se escapara. Pedro estaba allí, pero, ¿sabes? Yo quiero resaltar lo que dice el versículo 5. Y vamos a leer el versículo 5 del capítulo 12 de Hechos. Dice el versículo 5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia oraba fervientemente por Pedro. ¿Sabes? Iglesia de Cristo. La oración es un arma de guerra, la oración del cristiano. Pero yo aquí miro que no era cualquier clase de oración, era una oración ferviente. Una oración ferviente es una fehaciente prueba de cómo opera la fe misma, encerrándose con Dios, mientras la vista observa y no ve nada. La fe marcha hacia adelante y suplica en oración a pesar de lo desalentadora que pueda llegar a ser la información por lo que vemos. Amén. Una oración ferviente. Una oración ferviente que mueve los cielos, que mueve la tierra, que mueve las atmósferas, que contagia. ¿Sabes? Una oración ferviente es una oración caliente, es una oración de fuego, es una oración de poder, es una oración que sube y rompe todo aquello que se opone. Y vemos en Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 que también se habla de que Elías oró fervientemente y ¿sabes? Es una oración donde el que ora, la iglesia se une, la iglesia se encierra, no piensa en nada más, no piensa en sí mismo, no piensa en alimentos, no piensa en lo que necesita, sino que está pensando en lo que esa oración va a producir. Y a pesar de todo, a pesar de que la iglesia se veía perseguida y a pesar de que los gobernantes tenían toda autoridad y aún con mentiras ellos se inventaban para poder colocar prisioneros a los que predicaban a Cristo, pero la iglesia seguía ferviente en oración, oración que quema. ¿Sabes? La oración de fuego, la oración ferviente hace que descienda fuego del cielo. ¿Sabes? Y el fuego hace que huya la serpiente antigua. Tiene que huir cuando hay hijos de Dios que claman con una oración ferviente, con una oración caliente. La oración caliente rompe los esquemas, rompe los cielos, pasa por la atmósfera, la estratosfera, la litosfera y sube al tercer cielo.
Oración ferviente es lo que la iglesia necesita hacer en estos tiempos, porque la oración ferviente movió el poder de Dios y envió a su ángel a rescatar a Pedro cuando estaba custodiado por 16 soldados, amarrado con cadenas. A cada uno estaba en medio de 2 soldados, atado con cadenas a ellos. Pero el Señor estaba escuchando una iglesia clamando y declarando cobertura, libertad sobre Pedro. Y vamos a leer lo que sucedió allí mientras la iglesia oraba. Dice así en Hechos capítulo 12, versículo 6. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas se cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel le dejó. ¿Ven? Dios envió su ángel y allí estaba sacando de una manera inexplicable. Ni siquiera Pedro entendía lo que estaba pasando, pero el Señor lo estaba haciendo porque había una iglesia, un remanente que estaba allí orando fervientemente, y esa oración subió al cielo. Amén. Cuando Pedro fue liberado por el ángel, ninguno de los soldados se dio cuenta. Cuando el Señor mete su mano, las cosas sobrenaturales se dejan ver. Pero sabes, Él necesita una iglesia ferviente en oración, una iglesia que se levante. Cuando Pedro fue a tocar la puerta de donde estaban los que oraban por él, allí se sorprendieron mucho y no creían que fuera Pedro. Y es que el Señor hace cosas increíbles. Amén. La oración rompe toda muralla maligna, todo lo que el adversario coloca enfrente. El Señor envía ángeles del cielo a quitarlo. Pero la iglesia tiene que levantarse en oración ferviente. Amén. Oración caliente que queme, que rompe, que inunda las esferas terrenales y espirituales, que sube al cielo, que sube al trono donde está Dios. Basta ya
iglesia, basta de tibieza. Dios no quiere una iglesia tibia. Dios quiere una iglesia ferviente, una iglesia prendida en fuego. Amén. Oración ferviente. Dios no quiere oraciones de corazones tibios, corazones que se han enredado en cosas que no son agradables a Dios. Se han enredado en doctrinas de hombres. Se han enredado en doctrinas que quitan la libertad, que en vez de atraer a la gente hacia Dios, la empujan hacia fuera. Se han enredado en los negocios de la vida. Y sabes, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que, iglesia, desenrédate. Dios quiere una iglesia enfocada, una iglesia que se enfoque en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una iglesia que se enfoque en buscar que sea Dios el que gobierne tu vida, tu casa, tu nación. Que sea Dios el que establezca su gobierno para que todas las cosas marchen como Él quiere. Y no una iglesia que no busca dirección de Dios, ¿sabes? Hay que ir más al secreto con Dios. Hay que ir más allí como el profeta Elías. Dice que él oró fervientemente para que no lloviera. Pero el profeta Elías fue y subió al monte. Se postró de rodillas, rostro en tierra, y clamó fervientemente. Su oración subía y subía y subía de temperatura hasta que se volvió fuego. Y esa oración subió al trono de Dios. Amén. 7 veces mandó a mirar qué había sucedido. Y mientras tanto, el profeta oraba. A las 7 veces que el hombre fue a mirar, vio una pequeña nube. Y esa era la respuesta de Dios, porque ya venía la lluvia por la oración ferviente de un hombre que buscaba el rostro de Dios. La iglesia enfocada busca la dirección de Dios. Busca la dirección de aquel que te llamó. La iglesia que se enfoca en lo que Dios ha establecido, busca las coordenadas del cielo y no las busca intermitentemente. Hoy sí, mañana no. Las busca siempre, porque necesitamos cada día que nuestro capitán, que nuestro superior, que es Jesucristo, nos mande, nos enseñe, nos capacite, nos guíe para poder hacer cosas sobrenaturales. Pedro salió de allí y nadie se podía explicar. Hubo un gran alboroto. ¿Sabe? La iglesia en aquel tiempo siempre hacía un gran alboroto en las naciones, en los pueblos donde iba. Pero desafortunadamente la iglesia de hoy hace un gran alboroto, pero con los cuentos y los chismes y las murmuraciones unos de otros. Esos son los alborotos que a Dios no le agradan. Dios quiere
que tú trastornes las naciones de la tierra, pero con el poder de Dios, no con contiendas y con enojos y con murmuraciones los unos de los otros. Así que, iglesia, enfócate, porque Dios quiere una iglesia que ore fervientemente. Basta ya de tibieza, iglesia. Basta ya de estar murmurando y comiéndose los unos a los otros. Basta ya de mirar alrededor lo que está pasando, pero no hacer nada. Hay que clamar, hay que orar, pero fervientemente. Oraciones de fuego que ahuyenten la serpiente que se quiere enseñorear de las naciones de la tierra. Amén. Cuando nosotros oramos y clamamos, la mano de Dios se mueve. Los ángeles de Dios vienen para ejecutar la palabra, vienen para hacer cumplir las promesas que estamos declarando, vienen para que nuestra fe no sea defraudada, porque Dios no nos va a dejar avergonzados. Pero cuando nosotros clamamos con un corazón ferviente, lleno de fe, lleno de poder del cielo. Amén. Quiero que oremos en esta tarde y que dejemos que el Espíritu Santo se mueva a favor de las naciones de la tierra, porque hay una necesidad grande en cada nación. Si tú estás de acuerdo conmigo, oremos juntos y coloca tu nación en las manos de Dios. Coloca tu casa en las manos de Dios. Coloca todas las cosas que te inquietan en las manos de Dios. Padre, te doy gracias. Bendigo tu nombre y bendigo cada persona que está orando en este tiempo aquí con nosotros, declarando, Señor, que tú levantas a tu iglesia, una iglesia enfocada en ti, enfocada en tu palabra, una iglesia que se esfuerza y saca valentía, Señor, de tus promesas. Saca valentía, Señor, de lo que ha aprendido, de los ejemplos que encuentra en tu palabra. Una iglesia, Señor, que se levanta para destruir las obras del mal. Una iglesia, Señor, que permite que tú te muevas sobrenaturalmente y que envíes ángeles a hacer cosas sobrenaturales que nosotros no podemos hacer, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos aquí declarando que las naciones de la tierra se levantan. La iglesia que está allí, Señor, adormecida, se despierta para hacer la voluntad del Padre. Y se levanta con oraciones fervientes, oraciones calientes, oraciones que rompen los cielos y desbaratan los planes del maligno. Oramos en el nombre de Jesucristo, declarando, Señor, que tú tomas el control de todas las naciones de la tierra, que tú estás obrando y que estás abriendo los cielos para enviar la bendición tuya, Señor, y que los planes del enemigo quedan por tierra. Queda por tierra todo plan maligno y todo lo que el adversario está tratando de hacer sea derribado en el nombre de Jesucristo. Y en tu nombre, Jesucristo, proclamamos tu victoria. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario se deja ver en nuestras naciones. En Colombia y en todas las naciones de la tierra se han desbaratado los planes malignos y todo lo que se levanta en contra de la iglesia, en contra de los ministros, en contra del pueblo, ahora mismo se ha derribado. Ahora mismo sea desatada la presencia de Dios sobre las naciones de la tierra, desbaratando los planes malignos y toda obra de tinieblas se cae en el nombre de Jesucristo.
Declaramos la victoria de Cristo, la victoria, Señor, sobre todo principado y potestad. Señor, gracias, te bendecimos por ser tan bueno y ser tan maravilloso, porque tú levantas una iglesia ferviente en oración, una iglesia que se reúne para hablar de ti y para proclamar tu nombre, una iglesia que lleva tu palabra, Señor, a las naciones de la tierra, una iglesia que ama, una iglesia que restaura, una iglesia que tiene fuego, Señor, en sus oraciones, porque toda serpiente tiene que huir por el fuego tuyo que se enseñorea de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén.